Y si te dijera que hay personas que viven en otro estado de conciencia, no solo durante unos minutos al día de meditación, sino todo el tiempo, personas que sienten una paz profunda, una libertad interna y una desconexión con el sufrimiento, como si hubieran encontrado una forma completamente distinta de estar en el mundo. Durante más de 15 años, el doctor Jeffrey A. Martin llevó a cabo el estudio internacional más grande sobre la experiencia no simbólica persistente, un conjunto de estados de conciencia también conocidos como iluminación, no dualidad o despertar. A partir de esta investigación, desarrolló el primer sistema confiable para clasificar estos estados. Hoy te develaré Los Buscadores, un libro que explica este sistema en profundidad y que nos introduce a las famosas locaciones. Estas locaciones no son metas ni niveles jerárquicos, sino zonas del ser, formas distintas de percibir y habitar la realidad desde un estado de bienestar profundo. Acompáñame a develar este fascinante mapa de la conciencia de la mano del doctor Jeffrey A. Martin. Locación 1. Bienestar inicial y primeros cambios. Esta es la entrada del bienestar fundamental. Aquí la característica más importante es una sensación de que todo está bien, en el fondo. No siempre es evidente, puede estar oculta por emociones o pensamientos, pero cuando la persona se detiene a sentir, está ahí. Es sutil, pero constante. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que han pasado a esta locación. El cambio puede ser gradual, especialmente si la persona ya tenía una vida relativamente tranquila o espiritual. También hay confusión. Algunos creen que no han alcanzado nada porque siguen teniendo emociones negativas o pensamientos, pero lo que distingue a la locación 1 es esa paz de fondo, inamovible, aunque los pensamientos vayan y vengan. La mente sigue siendo dominante aquí, aún hay diálogo interno, pero con menor fuerza. Las emociones negativas siguen presentes, aunque duran menos. Lo que cambia es la relación con ellas. También empieza a haber menos identificación con la historia personal. El yo se expande y la necesidad de llenar vacíos se reduce notablemente. Comienza un proceso de descondicionamiento psicológico, especialmente fuerte en los primeros 2 años, que puede traer consigo grandes cambios en la motivación, relaciones, metas y sentido de propósito. Características. Reducción significativa de emociones negativas como ansiedad, estrés y tristeza. Sensación de calma y bienestar más estable. Menor diálogo interno, aunque aún presente. Más presencia, menos preocupación por pasado o futuro. Desidentificación suave del yo narrativo. Ventajas. Mayor estabilidad emocional, mejor manejo del estrés, aparición de satisfacción interna. Desventajas. Aún hay altibajos emocionales, caída de motivación inicial y sensación de desconexión con deseos antiguos. Locación 2. Conexión expansiva y unidad parcial. Aquí la experiencia del yo comienza a diluirse aún más. La percepción del mundo cambia radicalmente. Ya no sientes que tú estás mirando al mundo desde dentro de tu cabeza, sino que todo simplemente está ahí, sin separación entre tú y lo que ves. Se experimenta unidad, todo es una sola cosa. La sensación de bienestar se vuelve más prominente y difícil de ignorar. Las emociones positivas se fortalecen, amor, compasión, gratitud. Las emociones negativas se disuelven. El sentido de propósito cambia y muchas personas modifican radicalmente sus objetivos o su estilo de vida para alinearse más con una motivación interna y genuina. También se fortalece una especie de intuición profunda, aunque no siempre sea precisa, se siente con total claridad. Hay una reducción aún mayor del pensamiento autorreferencial y un menor interés en la historia personal o en las narrativas de otros. Esto puede afectar relaciones. Características. Percepción no dual creciente. Predominio de emociones positivas. Conexión profunda con la vida y los demás. Intuición elevada. Disminución de la necesidad de controlar. Ventajas. Amor y compasión universales. Aceptación de la vida tal como es. Paz profunda con funcionalidad conservada. Desventajas. Dificultad para mantener motivaciones materiales, límites personales menos definidos, posible desconexión con relaciones centradas en la narrativa. Locación 3. Tranquilidad profunda y sentido de lo divino.
Esta es una experiencia de amor trascendental y devoción. Muchas personas aquí sienten una conexión directa con lo divino, con el universo, con la fuente. El ego se ha disuelto casi por completo y queda una sensación de no ser nadie, acompañada de una generosidad profunda y espontánea. La vida se percibe como perfecta tal y como es. Hay una percepción de que todo ocurre sin esfuerzo. Este estado es hermoso, pero no suele ser sostenible sin un trabajo interior. No es el mejor lugar para mantener una vida activa, pues la motivación y el sentido de agencia personal se han reducido bastante. Características: silencio mental casi total, paz y estabilidad constantes, amor incondicional y universal, conexión con lo sagrado o lo divino, disolución de la identidad personal. Ventajas: paz profunda, sentido de propósito basado en el amor, claridad y compasión elevadas. Desventajas: puede ser difícil funcionar en el mundo, relaciones humanas pueden parecer irrelevantes, sensación de desapego que otros interpretan como frialdad. Locación 4. No dualidad y trascendencia, más allá de lo humano. Esta es la locación más extrema y transformadora del estudio. Aquí desaparecen las emociones, incluso las más profundas. No hay ego ni agencia personal. Todo ocurre por sí solo. El pensamiento autorreferencial desaparece. La mente está en silencio total. Muchas personas describen esto como sentirse alienígenas o no humanos. Hay una reconexión con el cuerpo, pero no desde la identidad. También surgen déficits en la memoria, sobre todo para eventos no rutinarios. Lo más destacado es la libertad absoluta que reportaron sentir, libertad del condicionamiento, de la opinión externa, de la mente narrativa, pero con esta libertad puede llegar una pérdida de dirección vital. Características: experiencia de unidad total sin yo. Silencio mental absoluto, desaparición de emociones, falta de agencia personal, ausencia de lo divino como presencia. Ventajas: libertad radical, paz inquebrantable, desprogramación completa del condicionamiento social. Desventajas: aislamiento, dificultad para relacionarse, vida sin dirección o motivación clara. Transiciones entre locaciones. Las personas transitan entre locaciones de formas muy diversas, algunas de forma gradual y otras con eventos intensos. El paso puede darse por meditación, experiencias cercanas a la muerte, crisis del ego o incluso espontáneamente. Hay prácticas que facilitan las transiciones, como el silencio mental, la aceptación, la atención al cuerpo y al presente, pero también hay dificultades como la pérdida de identidad, sentimientos de vacío o de desconexión y choques con la vida social. Por ejemplo, alguien en locación 3 puede sentir un día que ha perdido la sensación de amor a lo divino. Al principio puede haber miedo, pero luego descubre que todo simplemente es, sin necesidad de un yo que experimente. Y eso marca la llegada a la locación 4. ¿Se puede volver atrás? Sí. Algunas personas eligen hacerlo conscientemente, otras regresan temporalmente por crisis, estrés o hábitos que reactivan su identificación mental, pero una vez que se ha vivido una locación más avanzada, es difícil desconocerla por completo. Cada locación implica un cambio muy profundo en la forma en que vivimos el mundo, el yo y la realidad misma. No son metas, no son mejores ni peores, son distintos sabores de un mismo bienestar fundamental. Al final, el Dr. Martin sugiere que hay muchísimas más locaciones, pero que apenas estamos empezando a cartografiar este vasto territorio de la conciencia, además de que para su estudio fue muy difícil contactar a gente que haya ido más allá de la locación 5. Así que dime, ¿te reconoces en alguna de estas locaciones? ¿Has sentido alguna vez esa paz de fondo o esa desaparición del yo? Cuéntamelo en los comentarios y si te gustó este viaje, suscríbete, porque muy pronto seguiremos explorando este mapa y quién sabe, quizás nos encontremos más allá del yo. Hasta la próxima.